¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fitness en un vídeo más. Hoy uno bastante interesante que además va a llamar la atención de muchos porque lo creáis o no, os voy a hablar de por qué no debéis pasar más de 30 minutos en el gimnasio. Me voy a dirigir especialmente a todos aquellos que no estoy asumiendo que no vais a ser competidores profesionales o que incluso sin ser competidores profesionales no queréis alcanzar un nivel un poquito más alto de la media. Me estoy dirigiendo a todas aquellas personas que tienen familias, que tienen negocios, que tienen otros trabajos, que tienen un montón de actividades en el día a día que no tienen nada que ver con el gimnasio y que van siempre con, un montón de problemas y desafíos para poder ir al gimnasio. Es decir, toda esa gente que siempre pasa pues más o menos de media en promedio 1 hora al día en el gimnasio, que entiende que tiene que ir 1 hora al día al gimnasio. Bien, os voy a explicar por qué no es necesario ir 1 hora al gimnasio todos los días y por qué una sesión de 30 minutos puede ser más valiosa en términos de resultados y ganancias que una sesión de 1 hora todos los días. Lo primero que tengo que decir es eso, me voy a dirigir a toda esa gente normal, regular, promedio, que tiene otras ocupaciones, es decir, que no es el gimnasio ni el mundo del fitness su principal negocio, trabajo, lo que sea, sino que por otro lado simplemente es un complemento a su vida porque se quieren mantener en forma, están lo suficientemente comprometidos con hacer ejercicio todos los días, pero sí que es verdad que 1 hora al día se les hace un tanto largo por la cantidad de cosas que tienen en su horario. Eso es el número uno. Y luego, el número dos, y probablemente más importante incluso, es hablar de que en estas sesiones es algo que es muy popular en Estados Unidos. Es decir, cuando yo llegué a Estados Unidos y empecé a trabajar como entrenador personal, venía de España, donde normalmente allá por el año 2005-2006 las sesiones de entrenamiento personal solían durar 1 hora. No había una de 40 minutos, otra de 1 hora. Normalmente eran todas prácticamente de 1 hora, o eso era lo que se ofrecía. Pero es verdad que los tiempos han cambiado bastante. Y en Estados Unidos, cuando yo puse un pie allí y empecé a trabajar como entrenador personal, me di cuenta de que había sesiones de 30 minutos y de 45 minutos la más larga. No había normalmente más. Alguno por ahí perdido te podía ofrecer 1 hora, pero no era para nada habitual. El asunto es que las sesiones de 30 minutos llamaron mi atención porque dije, si en 30 minutos apenas tienes tiempo ni siquiera para el calentamiento, pero como vais a ver no necesariamente tiene que ser así. Entonces hay 5 poderosas razones por las que podéis asumir y aceptar el reto de los 30 minutos en el gimnasio, punto. Es verdad que hay gente que a lo mejor prefiere irse fuera a correr, hacer actividades al aire libre, que también está muy bien, porque lo importante es estar en forma, mantenerse, hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas, pero si además os gusta, si lo que os gusta realmente es crecer el músculo, porque queréis ir al gimnasio, os gusta ese ambiente, os gustan las barras, las mancuernas, todo este tipo de cosas, entonces quedaos escuchando esto porque os va a interesar. Voy a empezar con la razón número uno, y además es probablemente, no voy a decir que la más importante porque todas son realmente importantes, pero sí una que puede llamar bastante vuestra atención, ¿vale? El tema del sobreentrenamiento. Para mucha gente, cuanto más tiempo pasa en el gimnasio, especialmente para gente que no está muy familiarizada con la mecánica de los ejercicios, todo este tipo de cosas, lo cierto es que muchas veces vamos a lo clásico, 4 series de 10-15 repeticiones, 5 ejercicios por grupo muscular, etcétera. Y lo que no nos damos cuenta a veces es de que estamos sobreentrenando al cuerpo, ¿vale? Cuando hacemos una buena sesión, sentimos un dolor, agujetas, como queréis llamarlo, tanto ese día como seguramente al día siguiente, y a veces está lógicamente muy bien, porque eso de alguna manera te hace ver que has entrenado bien, pero a veces podemos estar llevando al límite o al agotamiento un músculo y no lo sabemos, y sin embargo seguimos con la idea en la cabeza de tengo que ir todos los días 1 hora al gimnasio. Incluso aunque entrenes un grupo muscular diferente, siempre los músculos pueden estar implicados en movimientos de otros músculos, ¿me entendéis? Entonces podrías estar sobreentrenando más de lo que piensas. Eso puede conducirte a fatiga muscular y en definitiva o al final a una lesión mucho más grave o mucho peor que te puede tener apartado del gimnasio más tiempo. Entonces cuidado porque podrías estar sobreentrenando a tu cuerpo y precisamente 1 hora marca la diferencia. 30 minutos no la marcan tanto y además 30 minutos que pueden ser incluso en días salteados. ¿Por qué? Porque como ya os he hablado en otros vídeos, para mí el entrenamiento de alta intensidad no requiere que estés todos los días en el gimnasio. Daos cuenta de que los músculos crecen cuando descansan y además el cuerpo aprovecha para recuperarse en los tiempos de descanso, con lo cual que le des descanso al cuerpo es importante y si le vas ahorrando todos los días 30 minutos
a lo largo de una semana son muchos minutos, a lo largo de un mes ni te cuento y a lo largo de un año ni te cuento. Todo ese tiempo pasa a descanso por lo menos, o a dedicarte a otras actividades, pero que no sean en el gimnasio. Por eso es importante que te das en cuenta que podrías estar sobreentrenándote yendo todos los días 1 hora o 1 hora y media al gimnasio. El número 2, o la razón número 2, es también muy importante, sobre todo para la gente que, como digo, tiene familia, hijos, va corriendo de un sitio a otro, tiene trabajo, tiene que ir al supermercado o lo que sea, porque es a nivel de time management, que es esencialmente la gestión del tiempo. Tú a lo mejor puede que no tengas o que tengas problemas para encontrar 1 hora libre para poder ir al gimnasio porque tienes el horario repleto de actividades, pero 30 minutos, de verdad créeme que es una diferencia, sobre todo psicológica, porque solo sea una diferencia de 30 minutos. Lo cierto es que cuando hablas de 30 minutos, que es apenas media hora, dices, media hora yo creo que puedo encontrarla en cualquier sitio, por ejemplo, antes de ir al trabajo, o justo después de ir al trabajo, o incluso en un descanso, casi apurando un poco. Si tienes, por ejemplo, otro negocio, a lo mejor si estás en un trabajo con un jefe es más difícil, pero si tienes un negocio propio dices, bueno, 30 minutos creo que los puedo sacar de prácticamente cualquier sitio. Entonces, en términos de gestión del tiempo, te viene muy bien, porque prácticamente todo el mundo puede encontrar 30 minutos por ahí sueltos de cualquier actividad. O por ejemplo, si estás en casa y tienes que ir al gimnasio por la tarde, que es cuando están empaquetados de gente, lo cierto es que dices, bueno, 30 minutos realmente no es tanto. Es verdad que puede estar lleno, repleto y tienes que esperar para una cosa o para la otra, pero si entrenas, tal y como he comentado en otros vídeos, lo que es el entrenamiento de alta intensidad, dices, vale, esta máquina está ocupada, me voy a la otra, si no está esta, me voy a la otra, y si no hago lo otro, siempre hay alternativas para que no tengas que esperar y siempre puedas seguir moviéndote. Así que a nivel de gestión del tiempo es una auténtica maravilla. Luego, el número 3 es el estancamiento. El número 3 o la número 3 es la que yo experimenté en propia persona. Yo llevo como 22 años entrenando de manera consistente en los gimnasios, es decir, consistente habitualmente, vamos a decir, con algún periodo de vacaciones o algún día libre o algún lo que sea, pero habitualmente, sin dejarlo por más allá de, vamos a decir, 3 semanas seguidas. ¿Por qué? Pues porque si yo he tenido que dejar 3 semanas seguidas es porque he tenido algún evento, como cuando me mudé de Estados Unidos a España y no he podido ir a entrenar. Pero es cierto que desde hacía mucho tiempo ya yo venía viendo que me estaba estancando, que de hecho estaba estancado, que no veía una progresión tan grande como para justificar el tiempo que pasaba en el gimnasio. Podía ser de 1 hora o de 1 hora y media incluso. Es decir, no compensaba. Entonces, cuando empecé a sentir eso, dije, yo creo que debería cambiar algo un poco, o por lo menos decir, bueno, pues si ya no voy a progresar, voy a intentar ahorrar tiempo que puedo dedicar a otras cosas, ¿me entendéis? Es decir, no tiene ningún sentido seguir, venga, machaconamente 1 hora, 1 hora o 1 hora y media en el gimnasio, porque al final si no estás ganando nada te da igual. Y además mucha gente podría decir, bueno, pues aumentalo a 2. No lo voy a aumentar a 2 porque lo primero, no soy profesional, no me voy a convertir en profesional, no voy a competir, y 2 horas para mí en mi día normal, con familia, con hijos, con negocios, es prácticamente imposible. Con lo cual no, es una opción que había descartado desde el principio. Y sin embargo, como siempre había escuchado las teorías de entrenamiento de Mike Mentzer, del entrenamiento de intensidad, en la que precisamente tienes que poner el acento en que no debes pasar demasiado tiempo en el gimnasio y sí mucho tiempo recuperándote, y dije, bueno, vamos a ver de qué va esto, vamos a profundizar y vamos a probar. Y os puedo decir y garantizar que sí que después de tanto tiempo he sentido avances, he sentido progresos. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que yo tengo ya 42 años, es decir, mis niveles de testosterona probablemente estén muy por debajo de los que tenía cuando tenía 20 años, entonces la progresión nunca puede ser igual. Además, no tomo ningún tipo de sustancia, ni siquiera batidos de proteínas, con lo cual las ganancias que puedas tener nunca van a ser tan grandes. Y sin embargo, con este entrenamiento de alta intensidad, de 30 minutos, súper enfocado, sin apenas tiempos de descanso entre series o entre ejercicios, ha sido como un auténtico descubrimiento, porque sí que noto mucho más la congestión en los músculos, por supuesto un poquito más de tamaño, como un poquito más de hidratos, y así de alguna manera gano o me aseguro que el músculo tenga la fuente de energía suficiente de la que alimentarse, ¿vale? Porque si no tuviera hidratos, ya sabéis que empezaríamos a romper la alanina, que es un ADN, una molécula o células que tenemos dentro del músculo, que son esencialmente las responsables de alimentar al músculo en ausencia de otras fuentes de energía, ¿vale? Entonces, para mí este descubrimiento fue increíble porque podía obtener la misma congestión sin apenas pasar más de 30 minutos en el gimnasio y ahorrar un montón de tiempo. No sabéis cuánto. Entonces, al final dije, bueno, ¿qué tengo que perder? Si como mucho voy a seguir igual, entonces no tengo nada que perder. Y sin embargo no he perdido, sino que por el contrario he ganado, me noto mejor,
más fuerte, más apretado. No sé hasta cuánto me durará porque siempre hay que mantener al cuerpo constantemente estimulándolo con diferentes ejercicios, diferentes formas de entrenar, cambiando series, cambiando repeticiones, todo ese tipo de cosas. Pero normalmente hago como mucho, ya sabéis que esto del entrenamiento de intensidad tiene muchas variables y yo, por ejemplo, lo que hago son dentro del mismo grupo muscular, no cambio de grupo muscular en el día, lo que hago es hacer diferentes ejercicios para entrenar el músculo desde diferentes ángulos y posiciones, pero solamente una o dos series como mucho, punto, y al fallo, y se acabó. Por eso el número 3 es tan importante. Razón número 4, la exhaustación mental, el agotamiento mental, el factor psicológico, el factor de estoy en casa, joder, y tengo que ir al gimnasio, no me apetece, si total, no voy a ganar nada, no voy a ser profesional, ¿para qué voy a irme ahora una hora al gimnasio? Espera cola, coge el coche, vete para allá, todo empaquetado, lloviendo, no sé qué. Ese es el agotamiento mental. ¿Por qué? Porque como ya se ha convertido en una obligación, porque como sois personas lo suficientemente disciplinadas como para ir con una rutina todos los días, al final después de un montón de tiempo, depende de la persona, os dais cuenta de que dices, bueno, estoy pasando una hora en el gimnasio y realmente estoy viendo ganancias. No las estáis viendo. Sentís que os estáis estancados, que no veis tampoco gran diferencia como para pasar semejante cantidad de tiempo en el gimnasio, para coger el coche. No hay nada ya que lo justifique, un poco lo que me pasó a mí. Y eso deriva al final en un agotamiento mental. Yo como trabajaba como entrenador personal, pues no me quedaba otra porque era mi negocio. Pero vosotros que realmente tenéis otros trabajos y ocupaciones, decís, ¿para qué voy a estar tanto tiempo en el gimnasio? Es mucho tiempo. Bueno, pues por eso, ya no es solo la sesión que sea acortarla hasta los 30 minutos, sino que en lugar de entrenar todos los días, id un día sí, un día no. Especialmente si estáis pasando por esa etapa de vuestra vida que estáis agotados mentalmente, intentad no sobrecargaros más todavía con la obligación del gimnasio. Que no sea esa obligación, que sea una rutina, pero no una obligación. Si necesitáis unos días libres, una semana libre, no pasa absolutamente nada. No os matéis, no os sintéis frustrados, es normal. Y luego cuando volváis, vuestro cuerpo encima os lo va a agradecer recompensándoos mucho más, agarrando unas buenas agujetas y dándoos a entender que esa ha sido la mejor decisión, el estar unos días fuera del gimnasio, ¿me entendéis? Fuera completamente hasta que tu mente se sienta que vuelve a recuperar el tono precisamente para volver al gimnasio. Hay días obviamente que vais a tener que forzaros porque no vale estar descansando cada 2 por 3, pero sí que es verdad que cuando ya lleváis un tiempo de manera consistente, meses sin parar, sin fallar, decís, bueno, me voy a tomar unos días con calma, tranquilamente, porque esto es una carrera de largo plazo. Daos cuenta de que no vamos a competir, no hay una fecha límite, no hay que prepararse para un evento concreto, simplemente es a lo largo de tu vida hasta que te mueras entrenar, con lo cual qué variación, qué diferencia va a haber entre decir, bueno, me voy a pasar 3 días fuera porque no lo tengo, no me siento, no tengo la vibración, no me apetece, estoy cansado mentalmente. Tómate unos días, no pasa absolutamente nada. Eso es importante, la exhaustación mental. Y luego la número 5, no por ello menos importante, es la calidad sobre la cantidad. De nada me vale que te vayas al gym una hora y media, si el tiempo que estás entrenando y la manera que estás entrenando no vale para nada porque no te estás esforzando, no lo estás dando todo, estás deseando terminar sin prestar atención al movimiento, al rango de movimiento, absolutamente nada. Es mejor que vayas un día sí un día no, pero que los 30 minutos que estés súper comprometido con lo que haces. Yo entro al gimnasio, automáticamente me olvido de que existe el resto del mundo y me voy a lo que tengo que hacer. Apenas descanso, no hablo con nadie, me voy estrictamente a lo que necesito o a lo que sé que tengo que hacer porque tengo 30 minutos exactos de reloj para hacerlo todo. Y sé que si salgo del gimnasio sin sentir esa sensación de congestión, de dureza, de dolor, me voy a frustrar. Así que solo tengo 30 minutos para conseguirla. Así que voy a dar lo mejor que tengo de mí, todo lo que llevo dentro en cada una de las series, repeticiones o ejercicios que tenga que hacer. Lo voy a dar todo. No me voy a quedar haciendo ahí, venga, cool, pensando en que tengo este problema. No lo estás haciendo bien. La mente tiene que estar en el gimnasio. La mente tiene que estar en esa serie, en esa repetición y en ese grupo muscular y en ese ejercicio en ese momento. No vale distracciones, porque si no, cuando salgas del gimnasio te vas a sentir todavía peor porque no has entrenado bien y solo tienes 30 minutos. Así que elige calidad sobre cantidad. Así que nada, amigos, estas son las 5 razones por las que nunca debéis pasar, en mi opinión, más de 30 minutos en el gimnasio. Es una buena variación. Si nunca lo habéis probado, adelante, id a por ella. Si os ha gustado el contenido, un like, una suscripción y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.